Bueno, buenas noches a todos mis amados hermanos. La verdad que muy contentos. Se ve, como decía Griselda, le decimos Gri cariñosamente. Se ve que tenían ganas, nos extrañábamos. Una semana es mucho. Pero bueno, gracias al Señor por estos medios. Ahí tenemos 65 allí enganchados. Y por la radio Kenosis también de Casa de Oración Banfield están escuchando. Disculpen la voz, esta es el 50% de mi voz. Y los hermanos también de Radio Casa de Oración Argentina también están sintonizando la radio. Así que vamos a ir a nuestra clase de hoy, que se titula Objeción denegada. Objeción denegada. Objeción denegada, o en tal caso, no al lugar. Son términos jurídicos, son términos que se utilizan en una corte. Este término significa que, de acuerdo con la opinión del juez, la objeción del abogado no es apropiada o correcta según las normas jurídicas. La decisión del juez, en lo que respecta al jurado, es final y no puede ser cuestionada. O sea, el abogado quiere decir, no, porque mi cliente, bla, 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 no al lugar. Entonces yo voy a determinar el veredicto. Bien, nos toca hoy avanzar ya en nuestro libro de Romanos, capítulo 3. Vamos al capítulo 3, versículo 1 al 8, y se pone muy interesante y muy... Pareciera como hay textos que están encriptados, pareciera, ¿no? Uno los lee rápido, con amor, y Señor es tu palabra, pero lo pasa de largo rápido, porque a veces son difíciles de comprender. Y lo que hace este estudio nos despierta a un mayor interés para seguir investigando y estudiando la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8... ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, para clarificar un poco más el idioma, no la palabra del Señor, que no necesita interpretación humana, pero vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos, y dice de esta manera, y lo voy a leer y voy a ir comentando algunos versículos. Dice así el versículo 1 al 2. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? ¿Se acuerdan que hemos visto la última vez la oscuridad de la religión, ¿no? De todo el ritual que ellos hacían, etcétera. Bueno, versículo 2. Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Bueno, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío?
Pablo ha explicado cuidadosamente en Romanos 2 que la posesión de la ley o la circuncisión no salvará a una persona judía. Si este es el caso, entonces ¿cuál es la ventaja de ser la nación escogida de Dios? Después de todo, no hay acepción de personas para Dios. Porque si Él toma al judío por ser judío como algo especial, entonces sí, Dios estaría haciendo acepción de personas. Entonces, ¿qué hay de bueno el ser un judío, como dice el texto? Bueno, mucho en todas maneras, dice el texto. Pablo sabe que hay muchas ventajas que Dios le dio al pueblo judío. En particular, Él le confió la palabra de Dios. O sea, en el monte Sinaí, por mano de Moisés, de Moshe, recibe, ¿no? La Torá recibe la instrucción, la ley de Dios, la cual habla de la palabra de Dios, de la revelación escrita de Dios, antes, obviamente, del tiempo del Señor Jesús. Él le dio al pueblo judío su palabra, ni más ni menos, ¿eh? Y ese es un regalo indescriptible, o sea, es Dios, amados, comunicándose con el hombre, en este caso con Moisés, para darle a conocer a todo el pueblo y que ese pueblo a su vez diera a conocer a todas las naciones. Ese era el propósito. Y este era un privilegio principal para los judíos, para el pueblo de Israel, que eran ellos los que guardaban la biblioteca de Dios, por decirlo de alguna manera, y que este tesoro celestial se les había sido acreditado. O sea que, la verdad que tenían un privilegio. Pablo luego hablará más sobre la ventaja del pueblo judío. Más adelante ya veremos Romanos capítulo 9, explicando que Israel también tenía la adopción, tenía la gloria, tenía el pacto, tenía la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 3 al 4, seguimos en Romanos 3, obviamente. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? 4. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Ahí está Pablo utilizando un término que él conocía de tribunales, que cada tanto lo llevaban a comparecer ahí, ¿no? Entonces, objeción denegada de parte de Dios para todos los que se excusan delante de Él. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo, el apóstol, nos recuerda que Dios será justificado en todas sus acciones. Como dijo hoy Griselda, ¿quién puede, no, conocer el corazón de Dios o el pensamiento de Dios? Nadie. En el final de las cosas, cuando se saque todo a luz, obra buena y obra mala, se demostrará que aún nuestra injusticia, de alguna manera, proclamó su justicia y gloria, aunque solo sea en juicio, tristemente. Si algún hombre dijera que la promesa de Dios fracasó hacia él, que examine su corazón y sus caminos, y encontrará que él se ha apartado del camino que solo Dios podría, de acuerdo con su santidad y verdad, cumplir la promesa. O sea, de alguna manera u otra, nosotros aún en el pasado estábamos torcidos de Dios. Nuestra mentira lo hacía el Señor veraz y verdadero en sus palabras y en sus hechos. Aún siendo ya cristianos, que conocemos las palabras, que vamos a una iglesia, que oramos y hacemos todos los requisitos como cristianos, aún fallamos y mentimos y erramos, y aún en esa acción estamos demostrando que el único verdadero es Dios. El único que dice la verdad siempre es Dios. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo al respecto: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es una expresión extraña y fuerte. Si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo, o sea, todos se pusieron de acuerdo, dicen otra, Dios es veraz y todos los hombres mentirosos.
Dios habla la verdad y no puede mentir. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Saben eso? Eso es un juego de palabras, ¿no? Dios no puede, dice, es imposible que Dios mienta. Es algo que Él no puede hacer por su naturaleza. Por su naturaleza. Es como que tratar de encontrar el ángulo de un círculo, ¿no? En un cuadrado lo puedes encontrar, en un rectángulo, pero en un círculo, en un redondel, no lo vas a encontrar. Entonces, por su naturaleza es imposible encontrar algo. Es imposible que Dios mienta. O sea, amados, esto para ratificar lo que el Señor ha dicho en su palabra y todas las promesas que Él ha dado, indefectiblemente se cumplirán. Una vez yo leí por ahí un comentario que me impactó muchísimo, que Él cumplirá todas sus promesas sobre nosotros. Si no se terminan de cumplimentar en esta vida, en la eternidad se cumplirán una por una, todas. Nosotros, amados, somos llamados a creer la verdad de Dios aunque nadie más la crea. El consenso de opinión general no significa nada para un cristiano. O sea, si todo el mundo, como está pasando, ¿no? Si todo el mundo dice que Dios no existe, que es una fábula, que la religión es el opio de los pueblos y tantas cosas que se dicen, si todo el mundo se pone de acuerdo y quedás vos solito ahí como una ovejita solitaria, amados, todo lo que los demás digan no significa nada, porque Dios es veraz y vos sos el único que está en la verdad. Aunque todo el mundo, aunque venga un tsunami de gente diciendo todo lo contrario. Y eso viene, y a los cristianos débiles que no estudian la palabra, que no viven una vida de oración, esa filosofía los arrastrará y los llevará lejos. Él cree en la palabra de Dios, este cristiano, y piensa más allá de la opinión universal del hombre. Seguimos, versículo 5. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, está diciendo Pablo. Qué claridad, ¿no? Cada vez yo decía, no, pequemos, porque si más pecamos lo hacemos más justo a Dios. Mostramos que Dios es más justo y nosotros somos un desastre. Eso, amados, ¿saben qué? Un poco ese pensamiento también que hoy se da, ¿no? Que salvo siempre salvo, yo peco, total, ya el Señor ya me señaló, ¿no? Y tanto de un punto de vista como del otro están equivocados. Pablo está familiarizado con la forma de pensar que dice, Dios está en control de todo, aún mi voluntad inicua demuestra su justicia. O sea, si yo soy malo es porque Dios ya así lo designó, Él lo sabe. Por lo tanto, Dios sería injusto si Él inflige castigo a mí debido a que soy malo, porque en definitiva soy un peón en las manos de Dios. O sea, yo hago lo que Dios me formó así. Bueno, en teoría, el ejemplo más dramático de alguien que podría hacer esta pregunta, y miren, un personaje que siempre lo tenemos en la mira, lo tenemos ahí como lo tenemos apuntado, es Judas Iscariote. Podés escuchar a Judas armando su defensa, ¿no? Si querés, como en un tribunal, ¿no? Señor, yo sé que te he traicionado, Señor Jesús, pero tú me usaste. Tú usaste eso para bien. De hecho, si yo no te hubiese traicionado, si yo no te hubiese hecho esto, nunca hubiese ido a la cruz y el plan de salvación hubiese caído. Lo que hice incluso cumplió las Escrituras. ¿Cómo puedes ahora juzgarme? ¿Cómo puedes ahora mandarme al infierno? Bueno, amados, esto lo digo hoy claramente. Hay un predicador argentino muy famoso, que ahora está en Estados Unidos haciéndose la América, que él literalmente dijo que Judas está en el cielo. O sea, vienen picantes, vienen bravos las herejías, ¿no? No digo que él sea un hereje, no me animo, no soy Milei que denuncio así, no, pero digo, dijo una herejía, espero que se arrepienta y se rectifique. La respuesta para Judas puede ser de la siguiente manera. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía eres malo. Todavía estás en tu maldad. No había motivos
buenos o puros en tu corazón para hacer lo que hiciste. No hay crédito para ti que Dios haya traído bondad de tu maldad. Eres culpable ante Dios, objeción denegada, al infierno. Wow. Versículo 6 al 8. Ahí síganme con sus Biblias. Estamos estudiando, me imagino que están con el cuaderno, con todos los lápices de colores, marcando y todo, ¿no? Dice así: de ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? 8. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos: cuanto más pecamos, mejor. Lo que dicen tales cosas merecen ser condenados. Objeción denegada. En ninguna manera, hermano, dice la palabra, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo descarta la pregunta de sus oponentes fácilmente. Si las cosas fueran como su oponente ha sugerido, entonces Dios realmente no podría juzgar a nadie. Está con las manos atadas. Este juez no puede ejercer justicia. Es cierto que Dios usará incluso la injusticia del hombre para cumplir su obra y traer alabanza a su nombre, claro. La traición de Jesús por parte de Judas es un ejemplo perfecto. Sin embargo, amados, parte de la forma en que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es al juzgar justamente esa injusticia. Y sigue preguntando Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Tanto para Pablo como para sus lectores era un hecho que se acerca, ¿no?, un día del juicio, cuando algunos serían libres de cargos, como los que son redimidos, como vos y yo, y otros condenados. Él no necesitaba hablar de este punto, simplemente se entendía en esa cultura, en ese contexto, a quién Pablo estaba dirigiendo estas palabras. Pablo entendía que juzgaría Dios al mundo, y todos los oyentes que estaban con él entendían eso. Todos los lectores a los que iban dirigidas estas palabras entendían. Y nosotros también entendemos. Tanto a los judíos como a los gentiles, Dios va a juzgar. Muchos de los judíos en los días de Pablo, vos fíjate lo que ellos pensaban. Ellos creían que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados. Bien, correcto. Pero ellos pensaban que ellos se salvarían, a pesar de sus pecados, por ser judíos. No, como somos religiosos, nosotros somos, digamos, somos santos, ¿no? Somos del pueblo escogido del Señor. Amados, si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, Pablo vuelve a establecer la objeción de un oponente imaginario, ¿no? Si Dios se glorificara a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo puede juzgarme ya que parezco aumentar indirectamente su gloria? Si con mi pecado estoy engrandeciendo a Dios, estoy diciendo, mira, yo soy lo peor de lo peor y estoy mostrando que el único santo, el único bueno es Dios. Sí, es una media verdad, ¿no? Es algo sí y no, ¿no? Porque realmente Dios es santo, 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 digno de toda alabanza, de toda gloria. Él es verdadero, no hay mentira en Él, eso es correcto. Nosotros somos pecadores, perfecto, pero sigue la historia. Somos pecadores redimidos y ahora tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, santificarnos cada día más. Si no, ¿cuál es la diferencia con el mundo? Hagamos males para que vengan bienes, dicen. Acá en Argentina decimos, esto, el que dice esto es un chanta. No sé cómo dirán en México, en Estados Unidos, pero hagamos males para que vengan bienes. Esta era una perversión, amados, directamente de la doctrina que Pablo está enseñando sobre la justificación por fe. Y una extensión de la objeción de sus oponentes imaginarios. Si tomás la manera de pensar en este caso del adversario de Pablo,
lo suficientemente lejos, terminarías diciendo, bueno, pequemos lo más que podamos para que Dios pueda ser glorificado aún más. Esto nos muestra que una manera de examinar una enseñanza es extender su significado y consecuencia y ver dónde vas a terminar si seguís pensando así. Porque dice el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por supuesto que hagamos males para que vengan bienes. No era la enseñanza de Pablo, no es la palabra de Dios esa. Él lo pone en claro que se nos calumnia de enseñar esto. Pero es posible ver cómo esta acusación vino mientras Pablo predicaba libremente el perdón y la salvación por gracia a través de Jesús y no por obras. Muchas predicaciones cristianas y muchos predicadores cristianos están tan lejos del verdadero evangelio, de la gracia libre que Pablo predicó, que no hay manera, amados, de que cualquiera pueda decir con calumnia que enseñaban, hagamos males para que vengan bienes. Aunque hoy, tristemente, esta filosofía diabólica que ya se barajaba en los tiempos de Pablo, hoy están en la iglesia. Pequemos, y bueno, ya hay iglesias de la banderita multicolores, ¿no? Hoy hay que decir así para que no nos cierren y podamos seguir transmitiendo, pero hay iglesias que el pastor tiene una bufandita como es una chalina con la bandera de colores y uniendo a parejas del mismo sexo. Y si Dios nos ama, si Dios es amor, y empiezan con toda la verdura esa de David y Jonathan y todo esto, ¿no? Si nos encontramos acusados de predicar un evangelio demasiado abierto y demasiado centrado en la fe y la gracia y la obra de Dios, entonces nos encontramos acorde con el pensamiento de Pablo y con la voluntad de Dios, porque la salvación es por fe y por gracia, cuya condenación es justa, dice Pablo. Pablo ni siquiera contestaría tal tergiversación, eso de pequemos y hagamos males para que vengan bienes, no, porque es absurdo. Él simplemente dice de aquellos que enseñan tales cosas o que acusaron a Pablo de que él las enseñaba, porque eso es terrible, porque es una acusación falsa, siembran una cizaña sobre un hombre santo como Pablo en este caso, para decir que está enseñando cualquier cosa o está enseñando esta doctrina, y él ahora tiene que salir a decir que no, que él no está enseñando eso, y que los que dicen tales cosas recibirán una justa condenación. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea tal cosa. Una iglesia donde hay libertinaje, donde hay adulterio, fornicación y todo tipo de perversiones, es una iglesia que está predicando esto. Hagamos males para que vengan bienes, para que la gracia de Dios nos llene. ¿Y qué dice la palabra? Condenación justa es la que recibirá. Amados, el pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús en una supuesta licencia para pecar, es quizás la cumbre de la depravación del hombre. Ese, amados, creo que lo habíamos enseñado en algún momento, o lo prediqué, ya ni recuerdo, que el trabajo de Satanás no es que vos te metas a hacer cosas horribles, que eso es horrible, ¿no? Hacer algo, un pecado, etcétera, que va en contra de tu cuerpo, en detrimento de tu relación con Dios. A Satanás le interesa tergiversar la verdad de Dios, torcer las escrituras. Una vez que logró eso, ganó la batalla en tu corazón y en tu mente. Por eso es tan importante estudiar las escrituras. Yo no hace mucho hablaba con una persona y me decía, no, a mí la palabra no, estudiar eso no es para mí, yo no creo en eso, yo creo en sentir la presencia de Dios y que venga un profeta y que me hable y me declare y que me diga lo que tengo que hacer. Amado, así está la iglesia hoy a nivel general, tristemente. Por eso les felicito a los 67 que están aquí estudiando, juntos estamos estudiando. Yo, amado, no me creo más que nadie, yo estoy estudiando para compartir lo que estudio a ustedes.
Esta perversión es tan pecaminosa que Pablo la deja para el final, ya que va más allá de la depravación de los paganos. Ahí en Romanos 1, 24 al 32 ya lo estudiamos, más allá de la hipocresía del moralista, de Romanos 2, 1 al 5, y más allá de la falsa confianza del judío, es decir, de la religión. ¿Se acuerdan la última clase? Romanos 2, 17 al 29. En el año 1886, el autor escocés Roberto Louis Stevenson escribe una novela que reflejaba una verdad perturbadora en cuanto a toda persona. La tituló El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es la experiencia de un respetado médico, un científico e investigador que incorpora los mejores ideales victorianos de moralidad y decencia en aquellos tiempos, ¿no? Sin embargo, los experimentos sobre sí mismo, o sea, él hacía experimentos científicos con tubos de ensayo y líquidos, qué sé yo, y de repente, tomando esas pócimas, liberaron a un salvaje asesino que había estado agazapado a las sombras de su presencia pública y bondadosa, porque el doctor Jekyll era un hombre bondadoso, bueno, generoso, amable, pero de repente toma esta pócima y le sale de adentro, ¿no? Yo creo que de ahí se inspiraron también el increíble Hulk, ¿no? Aunque Hulk era bueno, pero como que medio lo tenían que ir medio domar, ¿no? En la médula de la literatura grandiosa suele hallarse buena teología. Amados, miren, usted puede ver una película y puede sacar principios bíblicos. Hay que verlo con ojos, los ojos santos, ¿no? Usted lee un libro, no está mal leer un libro clásico o ver una novela clásica, una película buena, ¿no? No le digo esas tonteras que hoy hay, pero buenas cosas. Usted va a sacar principios y va a ver que aún inclusive la palabra de Dios está ahí, metida. El estrafalario relato de Stevenson continúa cautivando y fascinando a públicos más de un siglo después, porque en cierto nivel se hicieron películas y todo lo demás. Esto lo tomó Hollywood. Nos vemos a nosotros en el Dr. Jekyll. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre la depravación y que cómo evaluamos nosotros al hombre bueno y al hombre malo? Y decíamos que lo evaluamos según nuestra propia bondad y según nuestra propia maldad. Yo soy malo, pero yo no soy un narco. Yo no soy un asesino, sí soy malo. Pero para Dios no hay acepción de persona, entonces tanto el narco como el mentiroso al infierno, ¿no? Entonces, es interesante porque este Dr. Jekyll y tenemos a Mr. Hyde, que hemos tratado a brazos partidos de mantenerlo oculto. Siempre mostramos a Jekyll, ¿no? Que es el bondadoso, ¿no? Mark Twain, un escritor, un pensador, tal vez influido por el relato de Stevenson, anotó: toda persona es una luna y tiene un lado oscuro y nunca se lo muestra a nadie. Vieron que la luna tiene un lado oscuro. Creo que hace poco Rusia envió acá decimos en Argentina un cohete. Un cohete mandó al espacio para ver el otro lado oscuro de la luna. Porque hay un lado de la luna que no la vemos. ¿Sabían que nunca la vimos? ¡Ay, no sabía! ¿Vieron que hay cosas que no sabemos? Siempre vemos una sola parte de la luna. El otro lado no se deja ver. El tema central de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio. Las buenas noticias. Empieza, sin embargo, con las malas noticias. El lado oscuro de la luna, el problema universal de la depravación humana. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien entender la necesidad de un Salvador si no reconoce primero el mal que se agazapa a las sombras de su alma? Al modo de Mr. Hyde, está ahí escondido. Amados, vos cuando salís a evangelizar, acá tenemos hermanos que salen a predicar, y todos son buenos, son más buenos que el pan. No, si yo creo en Dios, yo también voy al cielo, dice, ¿no? No, hay que saber predicar, por eso es importante saber dar completamente el evangelio, ¿no? El hombre está perdido.
está perdido sin Dios. Y es malo, intrínsecamente malo. En Estados Unidos hay un ministerio, que no recuerdo ahora, algunos de ustedes se recordará, que ellos salen a predicar con los 10 mandamientos, ¿no? Creo que en los pasos de Jesús. Ellos salen y dicen, has guardado los mandamientos. Y bueno, en Estados Unidos es diferente porque es un país donde la palabra de Dios de toda la vida, o sea, los inicios de esa nación fue fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ellos saben los 10 mandamientos. Acá preguntan los 10 mandamientos y preguntan con qué se come eso, ¿no? Acá dicen, no, la Virgen María, el Gauchito Gil, estamos un poquito de categoría más abajo con respecto a los credos. Pero allí dicen, les predican con los 10 mandamientos y entran a preguntarle, ¿mentiste? Sí, bueno, si ya está mentiste, estás descalificado ante Dios. ¿Robaste, codiciaste a una mujer ajena? Sí, entonces estás descalificado. Entonces lo va llevando, ¿no?, a darse cuenta que el hombre necesita el Salvador. Ahora bien, que no se malinterprete, como ya vimos, el término depravado, porque hay una doctrina que habla sobre la depravación total del hombre, ¿no? No quiere decir que somos lo peor de lo peor de lo que se puede hacer, ¿no? Que somos tan ciegos, tan malos que odiamos a Dios así abiertamente, ¿no? Las personas con una naturaleza, la del Mr. Hyde, o sea, el lado malo de este Dr. Jekyll, a menudo hacen cosas buenas, como grandes obras de bondad para otros. Es más, pudiéramos ser peores de lo que somos. Pudiéramos haber sido peor de lo que somos, ¿no? Como siempre dice el pastor Raúl Ferrero cuando un día enseñó, dijo, a veces cantamos ese corito, ¿qué sería de mí si no me hubieras conocido? Sería como un pájaro herido y todo lo demás, ¿no? No sé si sería un pájaro herido, sería un pervertido, sería un asesino, quizás sería un golpeador, un violento, no sé si tan pájaro herido sería eso. Y es verdad. Es más, pudiéramos ser peores de lo que somos. Sin embargo, no merecemos ningún crédito por el bien que pudiéramos haber hecho, por más que hubiésemos donado todos nuestros bienes para los pobres y dar nuestro cuerpo para ser quemado, ¿no? Y, amados, no sirve de nada, porque no, ya lo vimos en las clases anteriores. Si no la escuchaste, te animo a entrar a la plataforma de Casa de Oración Banfield, ahí están las clases anteriores del seminario que estamos dando, de que ninguna obra alcanza para ser justificado ante Dios. Tenemos una naturaleza esclava del mal, y si no fuera por el temor que nos descubran y las consecuencias inevitables de ese mal, nada podría evitar que caigamos de cabeza en la corrupción más inimaginable, más despreciable. Probablemente escuchaste la expresión, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay personas que, y aún lo he visto en la iglesia, bueno, en la iglesia, mi vida es la iglesia, ¿no? Lo he visto afuera en el trabajo secular donde yo trabajaba, pero también lo vi en la iglesia, ¿no? Personas humildes, personas que son bien compañeros, ¿no? Pero cuando le dieron un cargo, parece que, wow, se elevaron y ya son, no sé, el dios Ra, ¿no? El dios Sol, el faraón. No me llame hermano, yo soy el ministro que está al lado del pastor. No, yo soy el reverendo Alegría. Además, es triste, le das poder a una persona y se siente superior a cualquiera. Es verdad, el poder absoluto quiere decir ausencia de restricción. Algunos con poder absoluto pueden hacer lo que se les antoje sin consecuencias. Si no, fíjate algunos políticos que hablo de Argentina, no sé, creo que los otros países son mejores que Argentina, pero en Argentina venimos flojos de políticos, ¿sí? Y no se les cae la cara con las cosas que hicieron y el dinero que agarraron y el dinero que siguen ganando a costilla del pueblo y de la pobreza de muchos. Y en la ausencia de cualquier restricción externa, o sea, cuando no tenés a alguien que te controle, alguien que te mida, la naturaleza humana depravada, agazapada dentro de cada uno de nosotros, se expresa con actos insólitos de egoísmo, crueldad,
lujuria, perversiones, hasta asesinatos. El término depravación tiene más que ver con el plano vertical de la existencia, nuestra relación con Dios, que con nuestros tratos horizontales. Ustedes se acuerdan que los 10 mandamientos, los primeros 4, tiene sentido vertical, ¿no? Mi relación con Dios. Y los otros 6 tiene relación con mi prójimo, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mi esposa, etc. Entonces, tiene que ver en ese plano. No somos tan malos como es que pudiéramos ser, sin embargo, nuestros pecados demuestran que estamos tan inclinados al mal como es posible estar. O díganme, sean sinceros, amados, es más fácil pecar, hacer algo malo, que arrodillarse a orar. Es más fácil ir al reventón bailable que ir a la iglesia. Es más fácil tomar alcohol que abstenerse de tomar alcohol. Es más fácil decir malas palabras que hablar en lenguas angelicales. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos estar empapados, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Qué bueno que nos estamos congregando a través de esta plataforma. Nuestras buenas obras no hacen nada para superar nuestra separación de Dios, sea en lo legal o en lo relacional. Estamos condenados, no solo por lo que hemos hecho, sino debido a lo que somos. Ya no es un problema por lo que hacemos, sino por lo que somos, porque el Señor tiene que cambiar nuestra naturaleza. Para demostrar que la regla se aplica a todos, Pablo sistemáticamente pasa de una persona a la siguiente, destapando cualquier máscara que pudiera estar llevando, y ha despojado al recto gentil intelectual de su disfraz para revelar que dentro de él hay un necio agazapado. Porque miren que los griegos, lo que Pablo iba dirigido esta palabra, también va para hoy y para nosotros, pero en aquel tiempo ellos se jactaban de su sabiduría y Pablo les quita la careta. Ellos solo profesan ser sabios, se profesan ser sabios, pero en vez de adorar al Creador, cambiaron eso y adoraron las criaturas. Y cambiaron lo natural por lo que no es natural, ya lo vimos eso, ¿no? Y se pervirtieron en sus propios cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo que está pasando en el mundo, amados, eso que está pasando, realmente es resultado de la necedad y el repudio a Dios, el repudiar abiertamente a Dios. Eso es consecuencia. Por eso Dios los ha entregado a esas personas, a la inmundicia, pasiones degradantes y una mente reprobada. Es decir, una mente que resulta ser indignas por sus obras. Luego corta la armadura del cruzado autosatisfecho, el moralista santulón que presume por encima de todo juicio sus virtudes, sus ritos, su sangre, su linaje. Lo agarra el judío y lo sacude bien con la palabra. Le saca la careta también al judío. Por eso dice, no hay ni uno. Sin que sea sorpresa para nadie, hallamos debajo de esta reluciente cobertura de religión un corazón podrido, corrupto, que tiembla bajo la acusación de su propia conciencia, incapaz de satisfacer sus códigos morales y menos satisfacer la palabra de Dios. Por último, el apóstol Pablo apartó a sus propios hermanos, hijos del pacto. Claro, Dios escogió a los hebreos para que reciban su palabra, como ya leímos, y para que lo proclamaran al mundo entero. Pero a pesar de su relación singular con Dios, con el Creador, no estamos exentos del juicio divino. Es más, merecían una porción mayor. Los gentiles pecaban, por ignorancia, por eso dice que Dios pasó por alto aún su ignorancia, y debían cosechar la paga de ese pecado. Pero los judíos se rebelaron contra Dios, peor, porque tenían el conocimiento y lo estaban rechazando, sabiendo a plenitud a quién están ofendiendo y sabiendo inclusive las consecuencias de sus pecados. Hay textos por allí que ellos dicen, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, tú habla, profeta, si quieres, nosotros nos hacemos y sabemos lo que venga, lo que tenga que venir.
Aún cuando mataron al Señor, ellos dijeron que la sangre de este justo caiga sobre nosotros. A estas alturas de la carta de Pablo, ha demostrado con suficiencia que toda persona es culpable. El obstinado ignorante, el santurrón y el súper religioso. Todos merecen la ira de Dios. Estamos haciendo un repaso del capítulo 2, versículo 17 al 19. Todos merecen la ira de Dios. Cuando Pablo enseñaba esta verdad en las sinagogas, sin duda encontraba una serie de objeciones, ¿no? Esa es la palabra que estamos utilizando en esta enseñanza, objeciones, anticipándose a refutaciones de sus interlocutores. El apóstol vuelve a decir cada una de las 4 objeciones más comunes en forma de pregunta. Si puedes anotar, la pregunta de la ventaja racial, primero, la ventaja racial. Segundo, vuelve a preguntar sobre la fidelidad divina. Tercero, viene a preguntar sobre la justicia confusa. Y cuarto, viene a preguntar sobre la lógica torcida. Ahí vamos a analizar un poquitito. Bueno, capítulo 3, versículo 1 al 2, lo repasamos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta de la ventaja racial, habla de una ventaja allí, ¿no? Entonces, ¿qué se gana con ser judío? Miren, esta expresión es argentina, así hacer un montoncito y hacer así. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana con ser judío? ¿O qué valor le añade la circuncisión a un hijo de Abraham? En otras palabras, si el pacto de Dios con los descendientes de Abraham y los gentiles que entraron en el mismo pacto por decisión personal, anotalo, Génesis 17, 12 al 13 y Éxodo 12, 48 al 49, que habla allí de los gentiles que entraron en el mismo pacto por decisión personal. O sea, gente que decidió unirse al pueblo de Israel. Entonces, volvemos a la pregunta. Si el pacto de Dios con los descendientes de Abraham no los hace justos, ¿cuál es el punto? Y Pablo explica que el pacto de Dios no exime a nadie del juicio. Sin embargo, es un privilegio sin par haber sido mencionado, haber sido parte de ese pacto. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob recibieron más verdad que cualquier otro pueblo sobre la tierra. A ellos les fueron dadas las escrituras. Por medio de ellos se proclamaron las escrituras y de ellos todo el mundo recibiría la invitación de Dios a recibir gracia. Entonces esa es la ventaja, digamos, que ellos recibieron. Versículo 3 al 4. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Acá es la cuestión de la fidelidad divina. Pero entonces, si a alguno le faltó fe, a alguno de ellos, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¿Su falta de fe anula la fidelidad de Dios? En otras palabras, ¿acaso el hecho de que el pueblo hebreo no cumplió su parte del trato impide que Dios realice su plan de salvar al mundo? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no?
La incredulidad de toda la raza judía jamás evitará en manera alguna que Dios realice su voluntad. Que nosotros no creamos, amado, que el Señor viene, por ejemplo, ¿no? Eso no va a impedir que el Señor venga. Que nosotros tengamos duda de que Él vuelva, no va a impedir que Él vuelva. Entonces a algunos les va a sorprender y por misericordia del Señor va a volar. ¡Ay, estoy volando! Hasta no va a creer ni que está volando. Pero bueno, el Señor va a cumplir lo que Él dijo. Él cumple sus promesas y seguirá fiel a pesar del fracaso humano. Es más, su luz brilla con más intensidad sobre el telón negro de la oscuridad de la humanidad. Para ilustrarlo, amados, Pablo echa mano a la oración de arrepentimiento de otro terrible hombre, tremendo hombre como el rey David, en su Salmo 51, 4, que dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. A pesar de que David pecó, el Señor siguió cumpliendo su propósito en este hombre. Qué esperanza que tenemos, amados. Pero acuérdense que pecar no es licencia de Dios. No por eso vamos a decir, bueno, peco, total, ya Dios, me hago el David. No. Porque a conciencia, si pecamos, digamos, con dolo, ¿no? Con alevosía y con premeditación, no habrá mucho contemplación de parte de Dios. 5 al 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Bueno, esta es la pregunta es de la justicia confusa. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? En otras palabras, debido a que Dios hizo estas demandas morales sabiendo que la humanidad iba a fracasar, ¿no hace eso injustificada la ira de Dios? ¿Acaso no estábamos condenados al fracaso desde el principio? Como Pablo lo explica más adelante, el otorgamiento de la ley no hizo a la humanidad de repente culpable de hacer el mal. Dios no pintó arbitrariamente un redondel, ¿no? Un redondel blanco con un punto negro al que nosotros ya habíamos disparado con flechas y entonces Él lo llamó error, jatar, ¿no? La palabra pecado viene del griego jatar, que significa errar el blanco, ¿no? No darle al centro del blanco donde va la flecha. El blanco, amados, no es que Dios lo inventó, por decirlo de alguna manera, para que nosotros, para decir somos todos pecadores, ¿no? Y erramos y todos fallamos. A ver, probá vos, no, fallaste, probá vos, fallaste. No. El blanco siempre ha estado presente. ¿Y qué es el blanco? Es el carácter perfectamente, totalmente justo de Dios, que es eterno. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido el estándar Dios de santidad, de justicia, de integridad, de perfección y bueno, y todos los adjetivos que podamos agregar. La ley solo ilumina y magnifica el blanco. La ley es un reflector, ¿viste? Cuando uno está embarrado en el chiquero, ¿no? Como dice el tango Cambalache, ¿no? Todo mezclado en el lodo, ¿no? Todo lleno de porquería, y que en la oscuridad somos todos los gatos son pardos, ¿no? Pero de repente viene un reflector y ahí nos vemos todo chocolate, el otro está todo verde, ¿no? Todo horrible. Esa es la ley. Es un gran reflector que ilumina cómo estamos. Y magnifica esa misma luz, el blanco, que es Dios, la perfección. Y deja a la humanidad con menos excusas para seguir errando. Porque Él trae la solución para que el hombre deje de errar, deje de pecar. Pablo explica eso con mayor detalle, ya voy por el final para que no se me agüiten, dice el mexicano. Pablo explica con mayor detalle en la próxima sección principal de su carta, que ya lo veremos en capítulo 4, capítulo 5, que el Señor no nos dio la ley a fin de justificar su ira,
Por el contrario, estableció líneas claras entre el bien y el mal como medio de la gracia, para confrontar a la humanidad con sus ofensas. El otorgamiento de la ley fue el primer paso en su plan precioso para redimirnos. Fue el puntapié inicial para que venga Jesús. Vamos por el final, 7 al 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, esta es la pregunta de la lógica torcida. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios, va a aumentar su gloria. ¿Por qué todavía se me juzga si estoy aumentando su gloria con mi pecado? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? En otras palabras, si la luz de Dios brilla más debido a nuestra oscuridad, ¿no hemos glorificado más a Dios al hacer el mal? Viste que Pablo, hago paréntesis, que Pablo le dice a los corintios eso, ¿no? Que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Se acuerdan que dice así? De ninguna manera, porque ellos pensaban cuando más pecamos, más santos somos, ¿no? Y tristemente, amados, muchos siguen pensando así. No, que yo no soy ningún santo, Dios me conoce, bueno, uno es carne, uno es débil. Ese sigue siendo chancho, ese no es oveja. Me estoy inspirando en una prédica que estoy preparando para la serie en Banfield sobre tipo de pastores, ovejas y diferentes animalitos. Entonces ellos decían, pequemos como locos a fin de conocer la gracia como nunca antes. Qué pensamiento más estrafalario, la verdad. No alcanza a entender la naturaleza destructiva del pecado este pensamiento. Esa clase de lógica no es mejor que decir, como por ejemplo, si los incendios y los desastres dan al rescatista una oportunidad de exhibir su destreza y valentía, ¿por qué no iniciar un buen incendio y producir un desastre para que ellos tengan una mejor oportunidad de mostrar su valor? Es medio parecido, ¿no? Si el médico es aplaudido, como pasó en la pandemia, ¿no? Si el médico es aplaudido por trabajar tanto por los enfermos, pues tiremos otra pandemia o inventemos otra pandemia para que haya más gente internada, más gente enferma, así los médicos son aplaudidos. Es más o menos esta la lógica, ¿no? De pequemos para que Dios sea glorificado. Pero, amados, no hay pecado sin víctimas. Toda decisión de hacer el mal le hace daño a alguien. Si no de inmediato, entonces con el tiempo. Si no es directa, luego es indirectamente. En cierto nivel, toda la humanidad sufre a causa del pecado. Y lejos de glorificar a Dios, el pecado la aflige a la humanidad. Es como una afrenta al carácter santo de Dios, a todo lo que Él es, a todo lo que el Señor desea. El pecado separa al Creador de la creación que tanto ama el Señor. Noten el comentario final de Pablo, refiriéndose a los que justifican su pecado con semejante lógica retorcida, declara, pero bien merecida se tienen la condenación, dice Pablo. Concluyendo, amados, los lectores de la carta de Romano, en este sentido, de Pablo, objetaban la doctrina de la justificación por gracia, mediante la fe, que es lo que creemos, y la misma razón es que la objetan todas las religiones de fabricación humana. Primero, el favor inmerecido de Dios libera al individuo del control de la religión. Repito, el favor inmerecido de Dios libera al individuo del control de la religión o de la secta o de la filosofía. Segundo, la gracia de Dios elimina a la religión como el medio por el cual una persona cree intentar mantener una relación con Dios. Tercero, la gracia hace a la religión obsoleta, no sirve para nada, es ineficaz.
lo que son malas noticias para los que derivan su poder, propósito y lucros de los seguidores religiosos, debido a que la gracia afecta profundamente la forma en que nos relacionamos con Dios. O sea, le estamos rompiendo el negocio a los religiosos que te cobran para esto, que pacte para esto. Usted quiere recibir milagro, $1.000. Si es una enfermedad más grave, tanto. Usted quiere recibir la unción, venga que le tiro aceite, pero deme la ofrenda. Entonces, amados, la gracia rompe con toda esa tengo muchas palabras para decir, pero con esa herejía. Específicamente, el hecho de recibir la gracia de Dios determina cómo manejamos nuestras posesiones, cómo conducimos nuestra vida, cómo nos consideramos a nosotros mismos. La religión y la gracia envían los siguientes mensajes conflictivos. Por ejemplo, fíjate, nuestras posesiones. Las posesiones, tu casa, tu auto, etc. La religión dice, guárdalas, ponete orgulloso de ellas. Es tu recompensa por buena conducta, Dios te ha recompensado. Mas la gracia dice otra cosa, la gracia dice, compártela, agradece a Dios. Son de Dios para que la administres con sabiduría. Nuestras acciones, estamos tomando todo esto de lo que estamos estudiando, nuestras acciones. La religión dice, siempre procura ganarte el favor de Dios, porque lo suficiente nunca es en verdad suficiente. O sea, siempre acá en Argentina decimos, siempre te falta 5 para el peso, nunca vas a llegar para Dios. Entonces, dale, si caminaste arrodillado en maíz pichingallo para ponerlo contento a Dios, caminad más, ¿no? Pero la gracia dice, ya tienes el favor de Dios, por su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Nuestra autoestima, wow. La religión dice, soy una buena persona debido a mis logros, lo que yo hice. Miren el Facebook, las fotos de los alimentos que entregué a los pobres. Ahí está el pastor con todas las bolsas entregando, ¿no? La gracia dice, soy un pecador al que le ha sido dada la justicia de Dios. Mejor miren a Cristo, no me miren a mí. Al examinar su vida, la forma en que maneja sus posesiones, lo que impulsa sus actividades y su autoestima, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz es la que estás escuchando? ¿A cuál estás prestando atención, estudiante de la Biblia? ¿Respondés al llamado diario de la religión y luego te esforzás para buscar aceptación y sacrificarte para... Algunos son muy activistas, ¿no? Yo estoy trabajo los 8 días de la semana y las 25 días del día, ¿no? Hago y hago y hago. O mejor te sometés a la invitación de Dios y luego todos los días descansás en tu relación íntima con Él. Final. El recibir la gracia, mis amados hermanos, hablo de la gracia de Dios, empieza con una decisión de lo más natural para el ser humano. Debemos reconocer nuestra impotencia y reconocer la grandeza de Dios y lo santo y lo bueno que Él es y lo justo y lo terrible que Él es. Y someternos a esa intervención del Espíritu Santo que es sobrenatural día con día, día por día. Cada mañana, Señor, someto mi voluntad, someto mi carne, someto mis emociones, someto todo lo que tengo es tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados, creo que se hizo un poco largo, pero bueno, valió la pena. Si el Señor no dice otra cosa y con mejor voz, dicción, en la próxima semana estaremos continuando, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar.
gracia, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia. En la tentación me diste